Buenas tardes. Vamos aquí a explicar algo sobre matemática básica de interés para todos ustedes. Bien. Bueno, bienvenidos todos. Les habla el ingeniero Juan Pernalete. Les voy a hablar esta vez de división de polinomios. Como vemos bien. ¿Qué son la división de polinomios? La división de polinomios, como la división en números reales, pues está compuesta de unos elementos que aquí en pantalla podemos ver, que es el dividendo y el divisor en esencia, o sea, el número por el que vamos a dividir. El número 125 lo vamos a dividir entre 5. Tenemos una serie de operaciones que van a derivar en un cociente y en un residuo o resto. El cociente, si yo multiplico el cociente por el divisor más el resto, debería darme el dividendo. En esencia, en polinomios sucede lo mismo. Tenemos un dividendo, un divisor, un resto y un cociente. El dividendo es el polinomio que he dividido. El divisor es el polinomio que divide el dividendo. El cociente, que es el resultado de la división del dividendo entre el divisor. El resto, que es el residuo o residuo, es el polinomio que sobra al realizar la división entre los dos polinomios. Ahora bien, entre los conceptos tenemos la división exacta de polinomios. Una división entre polinomios exacta cuando el resto es nulo, o sea, cuando el residuo es 0. En tal caso, el polinomio dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente. O sea, ya no estamos tomando en cuenta el residuo, como aquí aparece en la definición, en la operación matemática que se quiere destacar acá. Además, en este caso, el dividendo es un múltiplo del divisor de x y el cociente del mismo modo, tanto el polinomio divisor como el polinomio cociente son divisores del dividendo. Ahora, división entera entre polinomios. ¿Es una división entera o inexacta? Inexacta es porque el residuo puede dar diferente a 0. Entonces se cumple la propiedad fundamental de la división polinómica, o sea que el resultado, el dividendo, tiene que ser el divisor por el cociente más el residuo. Ahora bien, ya hemos repasado lo que es la división de polinomios. Vamos a ver cómo dividir polinomios entre sí. En concreto, primero explicaremos la división entre un polinomio y un monomio y seguidamente entre los polinomios para poder entender esto como corresponde. No hay manera de entenderlo mejor que con números. Aquí tenemos dos monomios. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en dividir entre sí sus partes literales, es decir, se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. Aquí tenemos 12x a la 5 entre 3x al cuadrado. 12x a la 5 entre 3x al cuadrado. ¿Qué dividimos? Los números 12 entre 3 y como los exponentes, vamos a irnos al tema de la potencia, son de igual base, se restan. Entonces 12 entre 3 da 4 y x, 5 menos 2 da 4x a la 3. Así, ahora sí vemos en qué consiste la división de polinomio entre un monomio. Se divide cada término del polinomio por el monomio. Aquí tenemos un polinomio 12x a la 3 menos 4x a la 2 más 8x entre 2 a la x. Y estamos dividiendo entre un monomio. Entonces cada elemento del polinomio se divide entre el monomio. 12x a la 3 entre 2x menos 4x a la 2 entre 2 más 8x entre 2x. 12 entre 2 nos da 6. x3 menos x, acuérdense de la operación. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. Al subir el exponente del
denominador cambia de signo. Entonces 3 menos 1 nos da 2. Menos 4 entre menos 2. Diferencia de signos, señores, tenemos que estar muy pendientes de los signos. Menos entre 2 da menos. 4 entre 2 da 2. X, 2 menos 1 da X. Aquí 8 entre 2 da 4. X con X se va. Y aquí el resultado. Entonces, aquí el detalle de lo que es la división de un polinomio entre un monomio. Ahora bien, vamos a lo que es una división de un polinomio con otro polinomio. Para dividir dos polinomios se debe seguir un procedimiento, así que vamos a ver cómo es el método de división de polinomios, también llamado división larga de polinomios, resolviendo un ejemplo paso a paso. Aquí es calcular el resultado de dividir el polinomio p sub x entre el polinomio q sub x, siendo dos polinomios. Aquí nos dan como ejemplo px es igual a x a la 3 más 4x a la 2 más 12 y q sub x igual a x menos 4. Y aquí, ¿qué nos solicitan? ¿O qué se nos pide? Dividir p sub x entre q sub x. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que debemos hacer es colocar los polinomios en forma de división, como nosotros hemos conocido la división entre números, en la misma forma. A la izquierda escribimos el numerador de la fracción, que en este caso es p sub x, y a la derecha ponemos el denominador de la fracción, el polinomio divisor, que es x menos 4. Algo que debemos estar atentos: si un polinomio no tiene un monomio de un determinado grado, tenemos que dejar un vacío en su lugar. Por ejemplo, x3, 4x2 debería de venir un elemento que sea múltiplo, un coeficiente múltiplo de x a la 1. No lo tenemos, no tiene el término grado a la 1, por eso hay un espacio en blanco como se representa acá. Una vez que hemos puesto los polinomios en su sitio, vamos a hallar el cociente, y para encontrar el primer término del cociente tenemos que dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. O sea, tenemos que agarrar a x a la 3 y dividirlo entre x, esta x que está acá. Aquí como se representa, x a la 3 entre x a la 2. Aplicamos propiedad de potencia. 3 menos 1 pues nos da x a la 2, y es el resultado que se representa acá. Bien, ya este es el resultado de dividir x a la 3 entre x. Ahora vamos bien qué corresponde. Lo que corresponde ahora es que tenemos que multiplicar el término encontrado por cada elemento del divisor, y cada resultado lo ponemos debajo del dividendo en su columna correspondiente, cambiándole de signo. ¿Cómo? Vamos a hacerlo aquí. X a la 2 por x nos daría x a la 3, porque 2 más 1 a la 3, estoy sumando los exponentes. Este x a la 3, este resultado lo voy a colocar debajo del dividendo y le cambio el signo. Si vemos bien, la operación que se está dando acá es positiva, pero al trasladarlo al otro lado le cambiamos el signo por menos x a la 3. Bien seguido, multiplicamos también signos aquí, más por menos, menos. X a la 2 por 4 nos da 4x a la 2. Nos dio negativo. Al trasladarlo para el lado del dividendo, tenemos que cambiarle de signo. O sea, de menos cambia a más. Ya una vez que hemos colocado los resultados de las multiplicaciones con el signo contrario, debemos sumar los términos que están alineados verticalmente. Entonces, bien, x3 menos x3, pues en esencia es 0. Por eso no lo colocamos. 4x al cuadrado por 4x al cuadrado, tenemos misma base, mismo exponente. En esencia tiene que estar allí, colocado de tal manera. Entonces 4x cuadrado más 4x cuadrado nos da 8x al cuadrado. Bajamos el resto del dividendo, que es más 12. Entonces, para concluir en esta parte, mire, fíjate que al hacer esta suma, el coeficiente del mayor número
del grado se anula y por lo tanto tenemos un término menos en el dividendo. Ahora, ¿qué nos quedó? Nos quedó 8x al cuadrado más 12. ¿Qué corresponde ahora? Ahora tenemos que ir repitiendo el mismo procedimiento para que el polinomio dividendo sea de menor grado que el polinomio divisor. Entonces seguimos acá. Nuestro resultado fue 8x cuadrado más 12. ¿Qué hacemos? 8x cuadrado lo dividimos entre esta x que está acá. ¿Están viendo? 8x cuadrado entre x, como lo vemos acá. 8x cuadrado entre x, 8 entre 1, 8, 2 menos 1, 1, o sea queda 8 a la x. Entonces ya tenemos otro elemento para el cociente. Continuamos. Igual que antes, multiplicamos de nuevo el término del cociente por cada elemento del divisor y ponemos los resultados con el signo contrario en las columnas correspondientes del dividendo. O sea, el procedimiento se hace repetitivo. ¿Y qué hacemos acá? 8x por x me da 8x cuadrado, me da positivo. Lo coloco aquí y cambio de signo. Sigo. Más por menos, menos. 8 por 4, 32, 32x. Aquí de este lado nos dio negativo, al pasarlo para acá nos da 32x. ¿Qué hacemos ahora? El mismo procedimiento, sumamos. ¿A quiénes vamos a sumar? 8x cuadrado menos 8x cuadrado se anula, por eso no lo colocamos. 32x no se suma con nadie. Acuérdense que tenemos el espacio y tenemos que colocar cada elemento con su coeficiente en forma vertical. Aquí no tenemos ninguno, colocamos 32x y bajamos más 12. Debemos seguir, ¿por qué? Porque 32x y x siguen, esto sigue siendo igual o mayor que el exponente del divisor, que el coeficiente del divisor. Entonces continuamos. Al continuar, seguimos igual. ¿Qué hacemos acá? 32x entre x es volver a repetir el procedimiento. 32x entre x, ¿cuánto nos da? Nos da 32. Entonces 32 por x da 32x. Entonces es positivo, al pasarlo para acá se convierte en negativo. 32 por menos 4 nos da menos 128. Menos 128 al pasarlo para acá nos da 128. Al hacer la operación nos damos cuenta que se anulan. ¿Y qué nos queda nada más? Sumar estos números, 12 más 128. Quiere decir que ya no tenemos elementos o coeficientes iguales, sino por debajo ya del coeficiente del divisor. Aquí debería estar x a la 0. Que x a la 0, recuerden, es igual a 1. O sea, hemos llegado al finiquito de lo que es la división de polinomios entre polinomios. Entonces, ¿de qué manera? Que ya hemos conseguido que el polinomio dividendo sea de grado inferior que el grado del divisor, porque el dividendo es de grado 0 y el divisor de grado 1. En consecuencia, la división queda determinada. Entonces queda de grado 1 y de grado 0. Aquí está la comparación. Entonces, este resultado es el cociente y este resultado es el residuo. Por otra parte, podemos comprobar que hemos hecho bien la división polinómica a partir de la condición fundamental de la división de polinomios, lo que les decía. El dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo. Y en proporción, aquí están las operaciones. ¿Y qué podemos corroborar? Que está correcta la operación, ya que este pliego de operaciones concluyeron que daban igual al dividendo. Entonces, en esencia, es lo correcto. Bueno, gracias por su atención. Espero les sea de utilidad este video sobre división de polinomios.